Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el gráfico del potencial efectivo porque uno a partir del gráfico puede inferir varias cosas sobre la fuerza que está actuando sobre, en este caso, el planeta. Entonces, vamos primero a definir las cosas y tenemos que esto le vamos a poner KR, la energía cinética radial. A esto le vamos a poner la energía cinética en dirección teta tongo y esta es la energía potencial gravitatoria. ¿Por qué le pusimos KR y a esto Kθ? Porque recuerden que esto salía de la descomposición de la velocidad, de la rapidez al cuadrado. Recuerden que la rapidez al cuadrado la podíamos escribir como función de la rapidez radial al cuadrado más la rapidez en teta al cuadrado. ¿Ya? Y eso justamente era esto y esto. Entonces tiene sentido llamarle cinética radial y esta cinética en teta. De hecho, se nota en la fórmula que la radial es la velocidad con la que varía la distancia del planeta al Sol. Y eso. ¿Qué más podemos decir? KR, esto de aquí, es igual a la energía menos el potencial efectivo. Porque esto menos esto me da eso. El K en teta es el potencial efectivo menos el potencial gravitatorio. Ahí está, y eso me da eso. Y la energía cinética, la energía cinética es igual a la energía menos el potencial gravitatorio. Entonces ahí tenemos unas relaciones que nos van a orientar un poco más. Entonces ahora hagamos el gráfico. Fíjense primero que déjenme encontrar un plumocito de acá. Que voy a hacer el gráfico de la energía potencial centrífuga, que está por esta ecuación. Si se dan cuenta, este gráfico de aquí es una función positiva, que entre yo más me acerco al cero, significa que el número de abajo se siente muy pequeño, por tanto el valor de la energía se tiende a infinito. Y cuando yo me acerco al infinito, o sea, cuando el R sube, este número se hace muy chico, por tanto el potencial centrífugo se acerca a cero. ¿Cierto? Ya. ¿Qué podemos decir sobre el potencial centrífugo? ¿Qué implica? Imagínense que yo tengo el planeta aquí y yo lo quiero mover desde este R hasta este, por ejemplo. ¿Ya? Eso quiere decir que yo agarro el planeta y yo lo quiero meter hacia adentro. ¿Qué me hace el potencial centrífugo? Fíjense, esta energía menos esta energía es mayor que cero. Por tanto, eso significa que me cuesta meter el planeta hacia adentro. O sea, el potencial centrífugo, si me cuesta meter el planeta hacia adentro, el potencial centrífugo lo que hace es mandarme hacia afuera. Al contrario, ya habíamos visto el gráfico de la energía potencial gravitatoria. Si yo quiero mandar la cuestión desde aquí hasta aquí, tengo que restar la segunda menos la primera y eso me da positivo. Eso quiere decir que si yo quiero alejar algo, tengo que ocupar energía. ¿Ya? Entonces, el potencial gravitatorio me está tirando hacia adentro y el potencial centrífugo me está tirando hacia afuera. Ahora, recuerden que este eje R es qué tan alejado está el planeta del Sol, que en este caso es el origen. ¿Ya? Entonces, fijémonos en esto. ¿Qué pasa si yo sumo esta función o esta gráfica con esta de acá? Eso me quedaría justo el potencial efectivo. ¿Ya? ¿Por qué tiene esta gráfica aquí? Si se dan cuenta, esta función se acerca mucho más rápido al infinito que esta de acá. Y también se acerca mucho más rápido al cero que esta de acá. Si se acerca mucho más rápido al infinito, significa que esta le gana a esta cuando están muy cerca del Sol.
y también significa que esta es más pequeñita en magnitud que esta cuando están muy lejos del Sol. Entonces, si se fijan, la suma de estas funciones acá va a ser positiva, 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 y de repente se invierte porque esta empieza a decaer mucho más rápido que esta de acá. Entonces por eso me queda un gráfico de esta forma. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos hacer si tenemos un gráfico? Vamos a empezar a derivar la energía, le vamos a cambiar el signo para ver qué está pasando con las fuerzas. Pero antes de eso, distingamos que hay dos casos. Uno, en que el momentum angular total del sistema, o sea, como sabemos que es constante, el momentum angular es cero. Cuando el momentum angular es cero, fíjense, la energía cinética en θ es cero, porque lo de arriba es cero. Por tanto, no está rotando. De hecho, si recordamos la definición de... O sea, lo que obtuvimos de momentum angular era esto de aquí. Y si esto vale cero, como la masa y el radio no pueden ser cero, entonces sí o sí, el θ punto tiene que ser cero. Y eso significa que el ángulo es constante. O sea que no se está moviendo en dirección θ el planeta. Y solamente se estaría moviendo en dirección radial. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos acá el Sol, tenemos aquí el planeta, soltamos el planeta, boom, y empieza a hacer así, ¡pam! Y choca. Se va directo hacia el Sol. No está rotando ni haciendo nada. Ahora, el otro caso es cuando el momentum angular es distinto de cero. ¿Qué pasa cuando es distinto de cero? Tenemos energía cinética en θ, por tanto hay una rotación porque hay una velocidad angular. Entonces, tenemos el gráfico del potencial efectivo. Y eso significa que podemos ver qué está pasando con las fuerzas. Ahora, recuerden que cuando nosotros teníamos un gráfico, así, del resorte, nosotros le dábamos cierta energía al sistema y en base a la energía que nosotros le damos al sistema, o la energía que tenía el sistema, entonces la masa dosada al resorte tenía cierto comportamiento. Por ejemplo, podía ser así, podía variar su posición entre menos 3 y 3, por ejemplo, o si le damos menos energía, podía variar entre menos 2 y 2, ¿ya? Entonces aquí exactamente lo mismo, pero este gráfico es más complicado, entonces podemos dividirlo en varios casos. Primero, ¿qué pasa cuando la energía es mayor que cero? Entonces, entonces teníamos la elipse, teníamos que estábamos en una distancia R1 y ahí todo es puro potencial efectivo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? El potencial se empieza a transformar en energía cinética radial y esto empieza a aumentar aquí esta distancia. Mientras va barriendo el ángulo, empieza a aumentar. Llega a su máximo en R0. En R0 la velocidad de aumento es máxima y después sigue aumentando, obviamente, pero ya no tan rápido. Y después cada vez lo hace más lento. De hecho, esto se condice con esto que tenemos aquí. Fíjense, esto viene de que el momento angular es constante y de eso podemos deducir esto de acá. Y si se dan cuenta, entre más grande sea la distancia del Sol al planeta, más pequeña tiene que ser la velocidad angular. O sea, más pequeño barre un área. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de la elipse. Después llega hasta R2 y se le acabó. Miren, se volvió la energía cinética radial, toda energía potencial efectiva, y ahí ya empieza a devolverse, se quedó atrapado en la elipse. Entonces está haciendo esto, R2, y ahí comienza de nuevo, y así tenemos una elipse. Después, un caso particular de la elipse es cuando tenemos que la energía es mínima. ¿Ya? Es el mínimo del potencial efectivo. En ese caso, si se dan cuenta, nuestro objeto se está moviendo, tiene un momentum angular, por lo que tiene una velocidad, porque tiene un radio, por tanto tiene una velocidad angular. Pero, si se dan cuenta,
independiente de lo que pase, siempre va a estar en R0, no se va a mover de ahí. Entonces, si se está moviendo y está en R0 todo el rato, está a una distancia R0 del Sol todo el rato, eso quiere decir que está haciendo una trayectoria de circunferencia. ¿Ya? Entonces ahí tenemos todos los casos, y como les dije, lo que me gustaría que hicieran es que grafiquen estas cosas de acá para que vean mucho mejor qué es lo que está pasando en el gráfico. ¿Ya? Es un súper buen ejercicio. Derivar en ciertos puntos, ver cómo se está comportando la fuerza. Por ejemplo, hagamos un ejercicio sencillo. La energía cinética. La energía cinética es E, la energía total, menos U. Menos U sería esta dada vuelta, o sea, sería una cuestión así. Y tenemos que sumar la energía cinética, o sea, tendríamos que subir esta gráfica hasta como acá. Y eso es la energía cinética. Es proporcional al módulo de la velocidad. Entonces, se nota el tiro que entre más se aleje, la energía cinética va disminuyendo. Y eso igual es algo interesante. Entonces, eso, y ahora vamos a ver, ahora sí que sí se viene lo más interesante. Y empecemos entonces el próximo video. Vamos a deducir la ecuación de movimiento de un satélite que está siendo afectado por el campo potencial efectivo. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero vamos a ver el caso cuando la energía es mayor que cero. ¿Ya? Cuando la energía es mayor que cero, hay que tener claro que acá toda la energía, justo en este punto, cuando está a una distancia A del Sol, muy pequeña si se dan cuenta, porque recuerden que este eje, qué tan lejano está del Sol el satélite, ahí toda la energía es potencial, efectiva. Y si empieza a bajar el potencial efectivo, para que la energía del sistema se mantenga constante, la energía cinética radial tiene que subir. Y si se dan cuenta, esto empieza a bajar la energía del potencial efectivo, empieza a bajar, por tanto la energía cinética radial tiene que empezar a subir. Eso quiere decir que cada vez está moviéndose con mayor velocidad, está aumentando su distancia del Sol con mayor velocidad. Hasta este punto. Si se dan cuenta, la energía del potencial efectivo disminuye hasta acá y después ya empieza a subir. Por tanto, después ya empieza a alejarse, pero ya no tan rápido como lo estaba haciendo en esta parte de aquí. Otra cosa que hay que notar, esto no solamente para el caso de la energía mayor que cero, sino que en toda la energía, que en toda esta parte las fuerzas me están tirando hacia acá, hacia R0. Y aquí, en esta parte, las fuerzas también me están tirando hacia acá, hacia R0. Acá las fuerzas casi ya no valen nada, porque si se dan cuenta, recuerden que la derivada en un punto del potencial con el cambio de signo es la fuerza, y acá la derivada es prácticamente cero, porque la pendiente ahí es cero. Entonces ya cuando estoy bien lejos ya casi ni me atrae. Por el contrario aquí, acá me estoy alejando, porque si se dan cuenta me estoy moviendo desde aquí hasta acá, me estoy alejando bien fuerte, con una fuerza bien grande. Por eso acá la velocidad radial es máxima, me estoy alejando ahí con el máximo de velocidad. Pongamos un ejemplo de energía mayor que cero. Tenemos aquí el Sol, supongamos, y estamos a una distancia A. Entonces, recuerden que aquí L es distinto de cero, por tanto, estaba girando esto. Rápidamente, la energía potencial se empieza a transformar en cinética y todo el rato el A empieza a hacerse más grande. Entonces, es como una cuestión así. Eso sería
mitad de una hipérbola, ¿ya? Entonces, eso es como lo que pasa. Si se dan cuenta, el radio empieza a aumentar. Todos estos radios son más grandes, más grandes, más grandes. Y aquí está AR0, aquí, justo aquí, está el máximo de la velocidad en el cual se está alargando el radio y de ahí ya se empieza, sigue alargándose pero ya no tan rápido, ¿ya? Entonces, ahora vamos a analizar el caso en que la energía es cero. En realidad es prácticamente lo mismo. Otra cosa muy importante es que el satélite aquí se escapa para siempre. Porque si se ponen a pensar, se supone que uno tiene que seguir la línea hasta que en algún momento vuelva a tocar con esta. Ahí para y de ahí se devuelve. Pero si se dan cuenta, aquí nunca va a llegar a tocar esta línea de nuevo, por tanto va a seguir hasta siempre así. Siempre se va a alejar hasta el infinito. Acá pasa lo mismo si se dan cuenta. Fíjense. Y se aleja para siempre. Este caso es una parábola y es muy similar al caso de energía 1. Prácticamente lo mismo. El radio se empieza a agrandar, acá se agranda bien rápido, después ya no se empieza a agrandar tan rápido y así. Les recomiendo mucho que grafiquen estas de acá. Está en GeoGebra. Les recomiendo mucho que grafiquen esas funciones porque se van a dar cuenta aquí mismo cómo se comportan a lo largo del radio. La energía cinética radial, la tangencial, en el teta tongo. Yeah. Ahora, cuando la energía es menor que cero, entonces, ¿qué pasa aquí? Estamos, por ejemplo, a una distancia R1 y ahí tenemos energía de potencial efectivo. Y esa energía de potencial efectivo se empieza a transformar en cinética, 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 hasta que llega hasta R2 y después vuelta de nuevo. Y ese caso es la elipse. Entonces, por ejemplo, estamos aquí, estamos en R1, estamos acá en R1, aquí esto es así porque va aumentando, supone, esta distancia. Y lo mismo, pues empieza a aumentar, aumentar, aumentar hasta que estamos en R0 y ahí ya empieza